Hola a todos y a todas, bienvenidos a Parche Pro, nuestro programa de opinión juvenil. Mi nombre es Dani Pozo y mi compañera María Camila Cartagena. Hola Dani, gracias por acompañarnos una vez más esta semana. A ustedes en casa les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Nos van a encontrar como @canalunivalle.tv en Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, el tema de hoy, María Camila, realmente es muy interesante. También tiene sus cositas polémicas, pero al final, la verdad, como siempre lo hacemos acá, reflexionamos, indagamos sobre este tema. La marihuana para uso terapéutico. Así que, bienvenidos. Y regresamos aquí a Parche Pro con nuestro programa La marihuana para uso terapéutico. Y es que hablar de marihuana en estos momentos en nuestro país sigue siendo subversivo y de alguna otra manera nos da un camino, sigue siendo un tema tabú. Y es que aunque la ciencia y la investigación de alguna otra forma ha demostrado que sus tratamientos pueden ser medicinales, aún estamos en esa dicotomía, si se puede usar para uso recreativo o medicinal. Así es, Dani, y es que si bien el abuso de la marihuana puede causar efectos nocivos para la salud, también tiene la capacidad en cuanto al uso terapéutico de mejorar la vida de muchas personas en casos muy específicos, aunque esto siga siendo aún limitado en algunos países. Pero antes de seguir profundizando en el tema y de presentarles a nuestros expertos, los invito a que veamos el informe de contexto. En la actualidad existen gran variedad de plantas con múltiples usos. Hay muchas de ellas que entre sus principios activos se hallan sustancias que producen alucinaciones, las cuales pueden estar en determinadas proporciones en las diferentes partes de la planta. Algunas investigaciones exponen que su consumo es tan antiguo como la propia humanidad. Se cree que el hallazgo de la capacidad alucinógena de algunas plantas haya sido casual, cuando el hombre primitivo descubría accidentalmente al ingerir estas en la búsqueda de alimentos, provocando así distorsión en la parte visual y mental. Por otro lado, muchas de esas plantas iniciaron su uso con fines medicinales. En los jeroglíficos egipcios se interpreta que el jugo extraído de la cabeza del opio se podía utilizar como analgésico y calmante. En el caso de América se conocen docenas de plantas con estos efectos, como es el caso del cannabis. Muchos de estos productos están recibiendo cierta atención por los investigadores para el tratamiento de determinados trastornos psiquiátricos, dolor oncológico o crónico, cáncer terminal o procesos de deshabituación a drogas clásicas. No obstante, en estos tiempos, la tendencia a ser utilizadas por muchas personas con fines de experimentación y de abuso es elevado. Muchos de los profesionales que abordan esta línea de trabajo tienen entre sus principales objetivos revertir esta situación, enfrentándolo desde la prevención. Finalmente, en el caso de Colombia, aún continúa el debate de muchos sectores sobre la legalización de algunas plantas para uso medicinal, debido a los problemas asociados al tráfico ilegal de la sustancia y la criminalización de los consumidores. Hoy en Parche Pro, la marihuana para uso terapéutico. Muy bien, y después de nuestro informe de contexto vamos a conocer a nuestros invitados, a nuestro panel internacional, María Camila, porque hoy tenemos unos invitados de verdad, de lujo, y quiero empezar con el doctor Brahim Saba, que es médico cirujano de la Universidad San Martín de Porres. El doctor Saba se ha especializado en medicina alternativa y cuenta con más de 8 años de experiencia en tratamientos con cannabinoides. Junto con su socio, el doctor Víctor Ortúzar, fundaron Anandamida, que es el primer centro médico de medicina integral en el Perú, que busca atender a esos pacientes que tienen una mentalidad mucho más abierta, aprender con ellos y, por qué no, propender para una mejor sociedad. Doctor Brahim Saba, bienvenido aquí a Parche Pro. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Vale. Es un para ustedes, transmitiendo nuestra experiencia, esta información que tenemos de esta planta
¿no? Y contarles un poco cómo han ido evolucionando los pacientes, los casos, las patologías que hemos ido manejando. Es un placer para nosotros. Nosotros creemos de que siempre promover la información y la culturización de toda nuestra sociedad es muy importante. Por eso es que venimos hace bastante tiempo tratando de explicar, exponer las terapéuticas de la planta, ¿no? Así que muy agradecido por estar acá. Bienvenido, doctor. Claro que sí. Bueno, todas esas preguntas las vamos a manejar a lo largo del discurso de todo el programa. Les presento a nuestro segundo invitado. Él es el doctor Víctor Ortúzar, es médico cirujano de la Universidad San Martín de Porres. Se ha especializado también en medicina botánica y alternativa. Como lo ha mencionado mi compañero Dani Pozo, junto con el doctor Saba han fundado el Centro Médico Anandamida y es uno de los médicos que promueve las campañas de la Asociación Buscando Esperanza Perú. Algo muy bonito que nos ha compartido acerca de él el doctor Ortúzar es que siempre está dispuesto a expandir sus conocimientos con el fin de poder ayudar a la mayor cantidad de personas posibles, y algo muy bonito que él dice entender, y es que cada paciente es un mundo totalmente diferente. Así que, doctor Ortúzar, bienvenido a Parche Pro. Muy bien, y seguimos con nuestros invitados y vamos con Guillermo Moreno, que es director médico de Quirón Life Science. El doctor Guillermo Moreno es doctor en neurociencias de la Universidad Complutense de Madrid, realizó estancias postdoctorales en el Instituto Italiano de Tecnología y también en la Universidad de California. Ha investigado el sistema endocannabinoide como diana farmacológica para el diseño y obtención de nuevos fármacos. Es autor de más de 25 artículos académicos y 3 patentes sobre nuevos inhibidores de la degradación de la anandamida. Doctor Guillermo, bienvenido aquí a Parche Pro. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, Dani, arrancamos entonces con nuestro programa. Bueno, yo sé que digamos en el argot popular y aquí en Colombia tenemos dos conceptos que de alguna otra manera parece que son iguales, pero ahora que tenemos a este panel y un marco de referencia tan importante como son los 3 doctores que están aquí, me gustaría empezar con el doctor Brahim. ¿Cuál es esa diferencia que hay, o si la hay o si no la hay? Bueno, ya el doctor nos lo dirá, sobre cannabis y marihuana. ¿Estamos hablando de lo mismo o hay una diferencia entre las dos? Estamos hablando de totalmente lo mismo. El nombre marihuana deriva de una jerga, por así decirlo, dentro de la sociedad, pero es la misma planta, ¿no? Definitivamente, y hoy en día es el nombre científico, el nombre real es cannabis, ¿no? Entonces, ya creo que la gente se acostumbró a marihuana, en otros países Mary Jane, marihuana, entonces es como algo viene dentro de la parte donde se estigmatizó y se criminalizó a toda esta planta, entonces se le tildó ese nombre, ¿no? Sin embargo, es la misma planta, sin embargo, también va a depender los usos de la planta, ¿no? O sea, hablamos de cannabis recreacional y cannabis medicinal, pero lo que es cannabis y marihuana es totalmente lo mismo. Ok. Bueno, ya aclaramos esa duda que teníamos. Doctor Ortúzar, ya sabemos que efectivamente la marihuana tiene un uso terapéutico, porque pues precisamente por eso abrimos este espacio con ustedes, pero ¿desde hace cuánto se está hablando de marihuana medicinal? ¿Hay antecedentes frente a este tema? La marihuana medicinal o el cannabis medicinal, que también lo dijo el doctor Saba, son lo mismo. Tenemos récords históricos de residuos de THC que se han encontrado en tumbas, digamos, hace miles de años. Esos son los primeros indicios que nosotros tuvimos de que el cannabis se utilizó con fines medicinales o terapéuticos. Sin embargo, recientemente, en el 1992, se descubrió la anandamida, y este descubrimiento nos ha llevado a una revolución, digamos, descubriendo el sistema endocannabinoide, sus funciones, qué rol cumplen estas moléculas en el cuerpo humano. Y a raíz de este descubrimiento se han ido, digamos, propulsando la investigación, descubriendo mucho, pero siempre tenemos que hablar de evidencia científica y los niveles y calidad de evidencia, ¿no? Hay mucha evidencia in vitro de que podría tener mejorías en muchas condiciones, pero evidencia concluyente que realmente ayuda en varias patologías son limitadas, ¿no? Son entre 6 patologías, 7 patologías
las cuales está aceptada mundialmente y demostrado su uso. Muy bien. Estábamos hablando ahorita de los beneficios y cuáles son esas propiedades. Doctor Moreno, ¿para qué tipo de enfermedades utilizamos nosotros la marihuana como uso terapéutico? Bueno, pues como muy bien estaban diciendo los colegas, nosotros disponemos de estas moléculas, en concreto del THC, son los activos del cannabis, que van a modular este sistema endocannabinoide, ¿no? Entonces, conociendo cuáles son las funciones fisiológicas que cubre o de las que controla este sistema, podemos entender cuáles pueden ser los beneficios terapéuticos o la acción farmacológica de los principios del cannabis, ¿no? Entonces, normalmente, como estábamos hablando, hay una serie de indicaciones para las cuales el uso de cannabis terapéutico está comúnmente aceptado. La eficacia de estas moléculas, que son para el control de las náuseas y de los vómitos asociados a quimioterapia, sobre todo en tratamientos en oncología, la espasticidad asociada a la esclerosis múltiple y el dolor crónico, así también como la estimulación del apetito y el síndrome caquético en enfermedades crónicas como son el VIH, el SIDA y paliativos oncológicos, por así decir. Además de esto, sabemos que el sistema endocannabinoide está presente en muchos tejidos, en los cuales cumple por lo general una función protectora y, por tanto, pues, existen muchas investigaciones abiertas para encontrar en qué otro tipo de pacientes y en qué otro tipo de patologías las sustancias derivadas del cannabis podrían tener un acomodo como herramientas terapéuticas. Bueno, vamos apenas en el primer bloque, Dani. Así Yo es. siento que gracias a nuestros invitados, la verdad, hemos aprendido bastante. Ya hemos visualizado y entendido un poco más el contexto de la marihuana en el uso terapéutico. Pero, ¿qué pasa con el contexto colombiano? Vamos a un corte y ya regresamos. Estamos de regreso en Parche Pro con el tema del día, la marihuana para uso terapéutico. En el bloque anterior, los invitados nos estaban hablando del contexto general de la marihuana, qué es, qué no es, para qué enfermedades se puede utilizar esta nueva medicina. Yo quiero hablar con el doctor Moreno y contarle un poco del contexto colombiano en temas de nuestros emprendimientos con la marihuana. Aquí existen N cantidad de emprendimientos que están manejando medicamentos con marihuana. Hay uno particularmente que se llama Canap. Se trata de una tienda virtual. Ellos venden muchas sustancias y productos. Estamos hablando de geles, de gotas, esencias, aceites, incluso tienen cremas para el contorno de los ojos, todo a base de marihuana. Ellos afirman que tienen validación científica y también que cuentan con registro INVIMA, algo que es vital para el comercio aquí en nuestro país, pero sí dicen que necesitan prescripción médica para poder vender esos medicamentos. Mi pregunta es, ¿cualquier persona puede ir donde el médico y pedirle que le recete marihuana medicinal? O, por ejemplo, en su país, ¿cómo se maneja esto en temas de regulación? Entender que hay una legislación internacional que rige los tratados y la comercialización de los derivados de cannabis que se consideran estupefacientes y sustancias narcóticas, ¿no? Por lo tanto, son una serie de sustancias cuya fabricación y comercialización está muy restringida. Sin embargo, esta política internacional permite que cada país pueda regular el uso médico dentro de sus fronteras, así tanto como la producción para fines médicos y para fines de investigación. Entonces, yo estoy familiarizado con el caso de Colombia, porque soy el director médico y científico de Chiron Life Sciences, que es una de las empresas pioneras en Colombia. Yo trabajo en Europa y yo, por ejemplo, vivo en España. España no tiene un programa de cannabis medicinal per se. Por lo tanto, los pacientes no pueden beneficiarse de tratamientos a base de cannabinoides, salvo en el caso de aquellos productos que tienen una licencia de comercialización y que su eficacia y su seguridad ha sido probada en ensayos clínicos. Estoy hablando de dos fármacos comercializados por la empresa GW Pharmaceuticals, que ha sido recientemente adquirida por una farma más grande. Existe otro modelo que está implantado en otros países como Colombia, como Perú, en otros países europeos como Alemania o Reino Unido, donde nosotros estamos activos, en los cuales los pacientes pueden tener acceso a cannabis para uso medicinal. Y entonces, por lo general, el paciente ha de comentar o de discutir esta posibilidad con su médico. Su médico también puede, como tú propio, ofrecer este tipo de terapias y normalmente los productos se dispensan en farmacia y es el médico el que decide qué composición o qué presentación utilizar.
Por ejemplo, en Europa se permite la flor para inhalación, que es una cosa que no se permite en Colombia. En Colombia, las presentaciones, por ejemplo, de las que dispone Chiron son presentaciones orales que se comercializan como fórmulas magistrales, ¿sí? En el cual el médico puede establecer cuál es la concentración y cuál es la dosificación que el paciente debería necesitar. Ha habido un cambio legislativo ahora mismo en Colombia en el cual se va a permitir también el uso cosmético, probablemente el uso alimentario solamente de CBD, que es la sustancia, no en el caso del THC, que es la que se considera un narcótico todavía. Entonces, digamos que hay un cambio legislativo continuo en distintas jurisdicciones y, por tanto, esto es relativamente confuso y crea también ventanas de oportunidad para que gente pueda incluso comercializar productos a base de cannabis o a base de cáñamo que en realidad puedan no tener la eficacia que se le presume. Muy bien, María Camila y televidentes. Con el doctor Moreno estamos viendo la importancia y todas las implicaciones que no solamente hay en el marco legislativo, sino también en el económico. Y quiero problematizar un poco este aspecto en Colombia, precisamente con el doctor Ortúzar, para que hablemos un poco al respecto. Y es que Fede Desarrollo ha hablado que la implicación de los mercados informales en nuestro país de alguna otra manera no ha permitido que haya un elevado uso de la tecnología en el mercado en general, y al no haber uso de la tecnología, pues la productividad y el crecimiento económico en cada uno de los países comienza a disminuir. Yo quisiera que habláramos un poco, doctor Ortúzar, sobre las implicaciones del mercado informal en el uso terapéutico de la marihuana. Bueno, les comento un poco sobre cómo se ha desarrollado el mercado en el Perú y los casos que nos han tocado en experiencias personales, ¿sí? Nos llegan, en Perú hay muchísima venta informal, sobre todo en redes sociales, y porque no es ilegal, no son ventas informales con productos no regulados, no pasan estándares de calidad, no pasan análisis microbiológicos, no pasan la regulación de los cannabinoides ni sus concentraciones. Entonces, nos llegan pacientes que están consumiendo de manera informal, sin una evaluación médica previa, el cannabis y presentan muchos efectos adversos. En ciertos casos me han tocado pacientes que les dan infecciones estomacales a raíz de productos no controlados, que probablemente han estado almacenados de maneras erróneas, o inclusive nos llegan pacientes con brotes psicóticos a raíz de los fluidos psicoactivos de la planta, ya que nunca fueron regulados ni muy bien dosificados. Entonces, el quimiotipo de la planta afecta mucho los efectos terapéuticos que se van a presentar en el paciente, y de esa manera nosotros, sabiendo qué es lo que tienen los compuestos que vamos a recetar, podemos recomendarle cuál es lo mejor para de esa manera mejorar la salud del paciente. Bueno, Daniel, el doctor Ortúzar nos acaba de hablar de las implicaciones del comercio informal de la marihuana terapéutica. Yo quiero profundizar un poco más, hablar de algo específico con el doctor Saba, porque de hecho hay una presentación que es muy común, supongo que en Perú será igual, aquí en Colombia también lo es, y es el tema de los aceites. Entonces los usan absolutamente para todo, para manejo de migraña, dolores musculares y cualquier otro tipo de dolencia, pero así como cualquier persona los consume, también cualquier persona los produce. En ese sentido específico, doctor Saba, ¿qué pasa con el uso y con el comercio de los aceites informales o no estandarizados? Como muy bien lo decía el doctor Víctor, ¿no? El problema es de que estos aceites no estandarizados, muchas formas de extracción pueden ser con solventes, ¿no? Entonces, como son de manera artesanal, estos solventes no son retirados por completamente del aceite, ¿no? Entonces ya tenemos algo que puede causar daño, ¿no? Que es el residuo de ese solvente, que va a ser tóxico para la persona, ¿no? Y que puede desarrollarle distintas enfermedades, ¿no? Eso es uno. Luego es de que ese producto no esté estandarizado. Entonces, esta vez en este lote de productos va a haber tanta concentración de fitocannabinoides, y en el próximo lote va a ser diferente. Entonces el producto que uno consuma no va a ser el mismo. ¿Me dejo entender? O sea, si mi dosis era tanto, probablemente sea diferente porque no tenga la misma concentración. Porque como están hechos de manera artesanal,
no hay una estandarización, una cuantificación de los compuestos que tiene la planta, ¿no? Y a la hora de no haber eso, el paciente no sabe qué está tomando, qué le está haciendo bien, qué le está haciendo mal, ¿no? Entonces eso es muy importante. Los fitocannabinoides generan tolerancia en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, en cannabis menos es más, ¿no? Porque el paciente cada vez va a necesitar, para llegar a su efecto, a su dosis ideal, va a necesitar una dosis, aumentarle la dosis, y si es que está tomando esos aceites informales vendidos por primos, amigos, que obviamente recomiendan terapéuticas que ni siquiera saben lo que están recomendando, el paciente va a empezar a generar tolerancia. Entonces, cuando llegue el paciente al consultorio, no solo vienen presentando los efectos adversos, porque como dice Víctor, hemos tenido pacientes con trastorno de espectro autista que han desarrollado brotes psicóticos, han empezado a lastimarse por recurrir a esos aceites informales, ¿no? Pero a lo que iba era, cuando llegan esos pacientes, no solo es el tema de los efectos adversos que llegan del cannabis, sino también a la tolerancia que llega. Llega el paciente y nosotros siempre tratamos de iniciar con una dosis mínima efectiva, ¿no? Mientras la menor dosis que yo te esté dando te haga efecto, eso va a ser mejor para ti, ¿no? Porque no vas a generar esta tolerancia. Como nosotros tenemos este sistema endocannabinoide, tenemos estos receptores endocannabinoides, y estos receptores endocannabinoides funcionan con nuestros propios endocannabinoides, como es la anandamida, el 2-AG-glicerol, entre otros, ¿no? Entonces, si uno está dándole fuente de cannabinoides externa, que es en el caso del cannabis, que son los fitocannabinoides, estos receptores van a estar llenos. Por eso el plan de la terapéutica también tiene que ser guiado por un especialista, ¿no? Porque, por ejemplo, las guías te dicen de que tú no puedes tomar el aceite de cannabis todos los días, ¿no? De que uno tiene que tener unos días de para, ¿no? Hay unas guías que te recomiendan 21 días tomando 6 días de para, y hay otras guías que te recomiendan 6 días tomando un día de paro. ¿Me dejo entender? Entonces, hay muchas cosas que que un vendedor no te las puede explicar, ¿no? ¿Qué va a querer el vendedor? Que tú te acabes el frasco más rápido para que me compres más frascos, ¿no? Entonces, eso es lamentable. Bueno, todo comienza desde que la regulación, lamentablemente, en Latinoamérica está mal hecha por los conceptos que se tienen, ¿no? En muchos países, ya sea Colombia, Perú, Chile, separan al cannabis de psicoactivo y no psicoactivo, cuando ya hoy en día se sabe que no es así, ¿no? Porque la mayoría de los fitocannabinoides, considerando al CBD, ¿no? Que es hoy en día el que está de moda, el que todo el mundo lo está tomando y todo, es psicoactivo. Eso de que el CBD no es psicoactivo ya creo que quedó en el pasado, ¿no? Ya hoy en día, con la evidencia de cómo actúa este fitocannabinoide a nivel del sistema nervioso central, está clarísimo que es psicoactivo. Nosotros, para poder manejar a los pacientes que vienen con algunas patologías neurológicas, necesitamos de la psicoactividad del CBD para lograr una mejoría en ellos. Entonces, desde ahí me parece que el tema de regulatorio está mal, ¿no? Entonces, si nuestras entidades no se capacitan para hacer una regulación adecuada, vamos a seguir teniendo estos problemas, ¿no? Muy bien, María Camila, yo creo que el doctor ha puesto sobre la mesa algo importante, y es la regulación. Cómo mercados no regulados incluso pueden repercutir en el bienestar de las personas, y los televidentes que en estos momentos nos están viendo ser muy conscientes en dónde van a comprar esa sustancia, que tengan los registros indicados, pero sobre todo que tengan un asesoramiento o una prescripción médica. Seguimos aquí en nuestro programa en Parche Pro. Vamos a un corte y ya regresamos con mucho más aquí en Parche Pro. Muy bien, y regresamos aquí a nuestro programa de opinión juvenil, Parche Pro. María Camila, importante el programa que estamos haciendo hoy, que estamos viendo hoy, la marihuana para uso terapéutico. Pero, ¿qué están pensando nuestros usuarios? ¿Qué están diciendo? Vamos a ver qué están opinando en nuestro Twitter. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? Karina Sánchez Ruiz. El objeto de regular la marihuana para el uso medicinal es un tema trascendental. Significa la esperanza de vida para muchos pacientes. Cuestión:
¿Cómo podría el gobierno garantizar que el uso de la marihuana sea exclusivamente medicinal si no cuenta con las instituciones regulatorias necesarias? Carla, sigo sosteniendo, es muy necesaria la legalización y regulación del uso de la marihuana. Es hora de salir del prohibicionismo, no solamente por los consumidores recreativos, sino también por una necesidad medicinal y por políticas de prevención que hoy en día son prácticamente nulas. Carlos G. Cruz. En Connecticut se aprobó el uso de la marihuana con fines recreativos para luego dar paso al uso de la marihuana medicinal. Neto Flores. Las industrias farmacéuticas estigmatizan el uso de la marihuana medicinal, ya que para ellos esto representa pérdidas económicas. Los beneficios médicos de dicha planta están comprobados científicamente. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Muy bien, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @Canal Univalle TV en Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, vamos a empezar de una vez con nuestro primer tweet, que me gustaría que lo habláramos con el doctor Ortúzar, y es el siguiente. Lo voy a decir así tal cual, @Carla Aldana. Sigo sosteniendo y es muy necesaria la legalización y regulación del uso de la marihuana. Es hora de salir del prohibicionismo, no solamente por los consumidores recreativos, sino también por una necesidad medicinal y por políticas de prevención que hoy en día son prácticamente nulas. ¿Qué podemos decir al respecto, doctor? De todas maneras necesitamos lo que es leyes un poco más rígidas en lo que concierne al cannabis medicinal. Necesitamos poder nosotros, aparte de mejorar los productos, necesitamos mejorar también la capacitación de los médicos, porque no sirve de nada tener buenos productos si es que no hay las personas capacitadas para recetarlos. Ese es el primer punto. Y por segundo lado, creería yo que los gobiernos necesitan tomar un poco más de acción. No sé si es que se necesitan crear comités, crear entes dentro del gobierno que estos mismos nos apoyen y apoyen la investigación científica, la creación de evidencia de calidad, ensayos clínicos controlados, grandes, randomizados, para nosotros poder establecer nuevos hitos en lo que concierne al cannabis medicinal y todos sus beneficios, porque hoy en día hay muchos posibles beneficios de ensayos in vitro o reportes de casos, pero nos falta evidencia científica de calidad para nosotros poder tomar nuevas decisiones. Creo que el gobierno debería de tomar parte en lo que es promocionar la investigación, ¿no? y el conocimiento. Bien. Claro que sí. Bueno, yo quiero hablar acerca del segundo tuit, que es de Neto Flores con el doctor Saba, y lo cito. Dice así: las industrias farmacéuticas estigmatizan el uso de la marihuana medicinal, ya que para ellos esto representa pérdidas económicas. Los beneficios médicos de dicha planta están comprobados científicamente. Y bueno, con esto es bastante claro que un medicamento que casi no cuesta dinero, pero que sí tiene grandes beneficios, sí es un competidor bastante fuerte para los medicamentos ya establecidos, que cuestan mucho dinero y que si bien pueden tratar los síntomas originales, pues a la larga van a traer consigo un nuevo dolor. Les traigo un ejemplo rápidamente de Estados Unidos. Ustedes sabrán que en Estados Unidos es legal la marihuana en unos estados y en otros no. En los que no es legal se realizan campañas en contra de la legalización y, por ejemplo, varias de esas campañas en contra de la legalización son patrocinadas por industrias farmacéuticas. Un ejemplo de estos es Laboratorios Abbott. Doctor Saba, ¿hasta qué punto nuestros médicos están siendo cómplices de esta posible mafia de las farmacéuticas? Bueno, yo más que verlo como que los médicos son cómplices de las farmacéuticas, lo veo de que los pacientes están reclamando un tema de accesibilidad, ¿no? Que lo vemos acá también en Perú. En Perú justo se ha desarrollado una nueva ley que es lo de el cultivo asociativo no lucrativo, ¿no? Que se congregan ciertos pacientes y se juntan y ellos cultivan su medicina. Sin embargo, hay una problemática, que es la problemática que si se desarrolla este proyecto en otros países, va a ser muy importante, que no hay una institución que regule esos productos. Entonces yo creo que lo que falta ahí es ver cómo se
se vuelve más accesible esta medicina para los pacientes, ¿no? Nosotros tenemos pacientes de todo estrato social, de todo grado económico, ¿no? Y muchas veces hemos tenido que nosotros mismos, con la nuestra, poder solventar la medicina del paciente, ya que en Perú tenemos solo una marca que trae productos de THC, ¿no? Y nosotros, para poder ayudar al paciente, un paciente oncológico, muchas veces hemos tenido que nosotros solventar el gasto, ¿no? Porque el paciente no tenía para ni siquiera pagar la consulta, ¿no? Entonces yo creo que una forma de hacer más accesible es esta vía que se ha hecho del cultivo asociativo, ¿no? Sin embargo, es muy importante que haya quien regule a ese cultivo asociativo. Y yo creo que por ahí va el comentario del señor de Twitter, ¿cómo se llama el que nos ha comentado? Disculpa. Carlos. Al que acaba de comentar, Neto Flores. Neto. Neto Flores, creo que más va por ahí, más que nosotros tengamos algún tipo de convenio, mafia con las farmacéuticas. Lo único que a mí me encantaría que venga el paciente con su cultivo cuantificado en un laboratorio y que me diga, mire doctor, yo he cultivado esto, he hecho esta extracción de forma casera y lo he llevado a este laboratorio y me ha dicho qué compuestos tiene mi aceite. Ahora, por favor, ¿usted me los puede recetar o qué opina usted? Entonces ahí yo veré su ficha técnica y le diré, mira, tu aceite no sirve para la patología que tú tienes, o tu aceite todavía tiene residuos, metales pesados, residuos tóxicos de la extracción que has hecho, no te recomiendo que lo tomes. Pero si no tengo esa accesibilidad, yo no voy a poder dosificar algo que se haga de manera artesanal, ¿no? Entonces yo creo que más que nada va por ahí el tema de la accesibilidad a los pacientes, ¿no? De que los estados se pongan de acuerdo y pongan, ya sean entes privadas o entes públicas, a regular estos productos hechos de manera artesanal, hechos de manera asociativa, ¿no? Y se pueda cuantificar y ver realmente qué tienen esos productos. Porque si no, vamos a empezar a tener una epidemia de psicosis inducida por fitocannabinoides, ¿no? Y ya yo lo estoy viviendo en mi país, ¿no? En mi país hay mucha informalidad y estamos viviendo, con Víctor ya hemos visto más de 10 pacientes que vienen por efectos adversos de los fitocannabinoides, ¿no? Por una mala terapéutica, por un mal producto, no sabemos, ¿no? Entonces eso creo que sería una forma de poder ayudar, ¿no? Muy bien. María Camila, yo creo que aquí como latinoamericanos estamos planteando las problemáticas que vivimos. En este caso es desde la salud, pero sabemos de que tenemos unas fallas sociales, unas fallas políticas y unas fallas económicas que todavía no nos han permitido consolidarnos. Hablando de ese tema de accesibilidad que yo creo que es importante y digamos que entendiendo el contexto peruano, podemos de alguna otra manera también ver cómo es una radiografía también de nosotros, aparte que somos países hermanos. Doctor Guillermo, ¿cómo es la accesibilidad en España? Hablando de un contexto completamente diametral al de nosotros. Yo creo que, bueno, como decíamos antes, cada país ha establecido una regulatoria ad hoc para también su idiosincrasia, ¿no? Entonces, por ejemplo, España ha comenzado ahora un proceso en el cual se van a evaluar distintos modelos nacionales de acceso a cannabis medicinal, que al final es un poco lo importante y es lo que decía el doctor Saba también, ¿no? O sea, cómo garantizamos acceso de material de calidad para aquellos pacientes que se pueden beneficiar de este tipo de terapia, conociendo, racionalizando los posibles efectos secundarios, las contraindicaciones y las precauciones que hay que tener con estos medicamentos, exactamente igual que con cualquier otro medicamento. Y también entender un poco que si lo que queremos es un uso medicinal, estamos tratando, nuestro usuario final va a ser un paciente, que por lo general va a ser una persona que tenga una cierta debilidad, va a tener una enfermedad, normalmente una enfermedad crónica, normalmente va a tener varios tratamientos a la vez para esta enfermedad crónica y probablemente sea gente a la que no se le puede exigir que se ponga a cultivar, a cosechar, a extraer, a analizar a una serie de pasos técnicos que requieren un adiestramiento y un sistema de calidad establecido. Entonces, como empresa farmacéutica, un poco descartar esta idea de las mafias, porque al final los productos de cannabis medicinal también vienen de farmacéuticas. Los problemas que tenemos es que son productos naturales que no se pueden proteger intelectualmente y tenemos otras estrategias. Entonces, con lo que quería, por volver un poco a la pregunta, Colombia ha sido un país pionero
en acceso a cannabis medicinal. Ahora mismo hay un sistema de clínicas y de dispensación, hay productos en el mercado que se pueden conseguir con receta médica y desde luego va a ser uno de los modelos que España va a evaluar a la hora de establecer su programa de acceso medicinal, exactamente igual que, por ejemplo, el sistema alemán, que es el ejemplo en Europa como el más avanzado y el más maduro, ¿no? En ese sentido. Tenemos pequeños pilotos en Dinamarca, en Francia, en Reino Unido, pero de momento Alemania es un poco la que ha marcado cuáles son las especificaciones de estos productos y cuál es la garantía y la calidad farmacéutica que han de cumplir para poder ser dispensados por médicos. Muy bien. Bueno, en este tercer bloque hemos entendido el contexto peruano, también el contexto español, y gracias al discurso de nuestros invitados, Dani, también hemos podido comprender un poco más el contexto colombiano. Pero ¿qué pasa con aquellos países en donde la marihuana ni siquiera se permite para uso terapéutico? Vamos a un corte de nuestros patrocinadores y ya regresamos. Estamos de regreso en Parche Pro con el tema del día, la marihuana para uso terapéutico. Doctor Ortúzar, como lo presentábamos a usted al inicio, usted nos decía que reconoce la individualidad de cada paciente, acepta que cada paciente es un mundo diferente y asimismo cada vivencia de ellos es una historia completamente distinta. Desde los pacientes que usted ha tratado, ¿hay alguna experiencia significativa de algún paciente que usted nos pueda contar? Bueno, nosotros tratamos pacientes en anandamida todos los días y lo venimos haciendo hace más de un año. Cada paciente es un mundo distinto, un requerimiento distinto, un conjunto de patologías y antecedentes distintos. Un caso bastante peculiar que nos tocó ver fue una señora que venía por dolor crónico. Refractario, había estado tomando un montón de analgésicos, distintos tipos, distintos mecanismos de analgesia, sin un mayor efecto. Su neurólogo, un neurólogo muy reconocido aquí en el país, decidió optar por el tratamiento con cannabis y claramente no estaba capacitado, ya que el cannabis interactúa con un medicamento que se llama la warfarina, ya que ambos son metabolizados en el CYP y el CBD es un potente inductor del CYP. Entonces, interactuó de cierta manera, inclusive aumentando las concentraciones plasmáticas de la warfarina, y nos llegó esta paciente con equimosis por todos lados, con sangrado gingival, ¿no? Con posible riesgo de muerte, ¿no? Un sangrado inminente en el cerebro y posiblemente iba a fallecer, ¿no? Perjudicando su vida. Entonces, este tipo de problemas nos los encontramos en el día a día y como antes, el uso apropiado por personal médico que esté capacitado y sabe las contraindicaciones del cannabis es esencial y crucial para poder seguir adelante con esto, ¿no? Con este tema del cannabis. Bien interesante la experiencia significativa que ha tenido el doctor María Camila, y quisiera que volviéramos a analizar esas implicaciones sobre la legalización de la marihuana. Y es que en nuestra región, en Latinoamérica, solamente 2 países tienen legalizado, María Camila, la marihuana como uso terapéutico y también como recreativo, que es Uruguay y México, y otros han dado grandes avances en lo terapéutico. Doctor Saba, a mí me gustaría que habláramos un poco sobre esas implicaciones en aquellos países donde no es legal ni terapéutico ni recreativo, Cuba, Bolivia, República Dominicana, Honduras, El Salvador. ¿Qué implicaciones tiene esto para el avance de la ciencia, de la medicina en estos países? Bueno, definitivamente eso me hace recordar a hace unos años atrás, cuando acá en Perú tampoco era legal el uso de cannabis medicinal, y definitivamente eso puede hacer de que estos pacientes sean mucho más factible de que tengan un efecto adverso, ya que yo conozco a muchos médicos en los países donde todavía el cannabis no es legal de manera medicinal, no es reconocido como medicina, que por hacer todo lo posible dentro de su campo trabajan con estos aceites, que en un momento yo también los he trabajado con estos aceites artesanales de manera más empírica, ¿no? Porque no saben ellos qué contiene el aceite, pero es un código de ética del Colegio Médico de Perú, por lo menos,
el médico tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para poder brindarle el beneficio a la salud al paciente. Entonces, si la planta o que yo expenda o todavía no es reconocida, la planta como medicinal, y yo con mi experiencia de médico sé de que esta planta puede hacerle bien a mi paciente, estoy protegido por ese código de ética médica, ¿no? Por ese código de ética. Entonces yo sé de muchos doctores que están desarrollando esa vía, ya que lamentablemente en su país no tienen la accesibilidad que nosotros tenemos, ¿no? Veo a muchos médicos también recetando flores, ¿no? O sea, la misma flor, cuando ya hoy en día, gracias a la evidencia científica, a la investigación, ya podemos tener a los compuestos separados, ¿no? Para yo recetarte ciertos miligramos de un compuesto por dosis al día, ¿no? Y ya cuando te receto yo toda la flor, estoy recetándote más de 500 compuestos que hay en esa flor, ¿no? Dentro de ellos los fitocannabinoides, los terpenoides, los flavonoides, las amidas, las biguanidas. Hay un montón de compuestos, entonces sigue siendo medio, como les estaba diciendo, empírico, ¿no? O sea, como que no hay otra y el doctor tiene que buscarse todos los recursos para poder ayudar al paciente, ¿no? Y es un retroceso, la verdad, porque teniendo la oportunidad que en otros países ya hay este tipo de medicina. Por ejemplo, acá en Perú nosotros recetamos miligramos por mililitro de un compuesto de la planta, ¿no? Si yo voy a recetar a un paciente, por ejemplo, el cannabidiol, que es el CBD, yo sé cuántos miligramos está recibiendo ese paciente de solo cannabidiol, ¿no? Al día, ¿no? O por dosis. Cosa que recetándolo de manera empírica, con las flores o con extractos que no están cuantificados, no vamos a saber, ¿no? Entonces, ese es un atraso, pero bueno, yo creo que los médicos tenemos la vocación y la potestad de poder hacer todo por nuestros pacientes, así que los felicito, ¿no? Bueno, otra implicación, otra inquietud que existe también acerca del uso de la marihuana medicinal es que poco se sabe acerca de los efectos a largo plazo que pueden tener en la población que es más vulnerable por temas, bien sea de edad o su condición de salud. Estamos hablando de los adultos mayores, de pacientes con cáncer, de los pacientes con esclerosis múltiple o cualquier otro trastorno neurodegenerativo. Doctor Moreno, en materia de investigación, en ese orden de ideas, ¿qué más nos hace falta? Bueno, digamos que la terapéutica con cannabis es bastante antigua. O sea, es cierto que desde hace muchas civilizaciones sabemos del uso médico, pero verdaderamente a principios del siglo XX y finales del XIX tenemos preparados de cannabis en farmacopeas como la farmacopea de Estados Unidos, por ejemplo. Y no son tan distintas las preparaciones de hace 100 años a las que tenemos hoy en día. Entonces, digamos que el conocimiento que tenemos acerca de los principios activos del cannabis y del sistema endocannabinoides nos permite racionalizar con bastante exactitud cuáles son los efectos secundarios posibles y cuáles son las contraindicaciones y las precauciones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces sabemos que todo lo que significa una cardiopatía, arritmias, historial familiar, ¿no? De psicosis, de enfermedad mental, son todo red flags, son indicaciones que al médico le tienen que servir para entender que está ante un paciente que tal vez no debería ser candidato a cannabis medicinal. Sin embargo, de igual manera, pacientes crónicos que están polimedicados, también sabemos que los cannabinoides actúan en muchas dianas distintas, en muchos tejidos distintos en el organismo, y es por esto que tienen tantas funciones. Muchas veces decimos que el cannabis parece que vale para todo. No es que valga para todo, pero verdaderamente tiene una acción muy redonda porque es capaz de tocar a muchas cosas a la vez, ¿no? Y entonces, precisamente en el caso de los pacientes más frágiles es cuando empezamos con dosis más bajas, elevamos la dosis de una manera más paulatina y, sin embargo, sabemos racionalizar pues esto, ¿no? Cuáles son las crisis de psicoactividad que tenemos con el THC. Tenemos que tener, como decíamos antes también, en cuenta una cierta habituación, ¿no? Al efecto y una pérdida de potencia para la cual tenemos que siempre revisar, siempre tenemos que hacer un check, ¿no? una revisión de cómo está el paciente, de cómo está la dosis, pero digamos que a largo plazo
podemos decir que los cannabinoides son unas sustancias relativamente seguras comparadas con otros principios activos farmacéuticos de los que disponemos, y no tenemos casos o no tenemos una evidencia clara acerca de alteraciones a largo plazo que no se puedan resolver descontinuando el tratamiento. Muy bien, y llegamos yo creo que ya al bloque final, ya estamos en el bloque final, y me gustaría hablar con el doctor Ortúzar sobre algo. Creo que hemos colocado sobre la mesa puntos fundamentales, puntos importantes en nuestra región, en nuestro contexto latinoamericano, la falta de accesibilidad, la falta de regulación en estos procesos. Doctor, desde su experiencia como médico, pero ante todo como ciudadano, ¿cuáles son esos procesos pedagógicos que se debe adelantar desde las políticas públicas, conectándola en esa discusión pública que se necesita con la ciudadanía para poder ayudar a que, si ya en un país es legal hablar del uso de la marihuana como uso terapéutico, no estemos en estas dicotomías de que sí se puede, pero andamos en problemas de salud después? Bueno, el primer paso es romper un poco el tabú que tienen las personas, que tiene la población en general con respecto al cannabis y a la marihuana. Romper muchos estigmas, como el estigma de lo que se conoce como una droga. Hoy en día, en el ambiente médico, una droga es cualquier sustancia que ejerza una función en nuestro cuerpo, exógena, ¿no? El café, el Panadol, el paracetamol son drogas, ¿no? Entonces, un poco cambiar estos conceptos que tiene la población sobre lo que es el cannabis. La evidencia científica que respalda su uso es amplia. No hay forma de que un personal de salud pueda negar que el cannabis puede mejorar muchísimas condiciones. ¿Y quién somos nosotros para negarles esa posibilidad a los pacientes si es que podemos mejorar su salud de cualquier forma, ¿no? Entonces, los paradigmas sociales, los estigmas que engloban a esta planta son muy, muy profundos y llevan muchos años por detrás. Entonces creo que nuestro primer trabajo es romper estos paradigmas para poder continuar mejorando la salud de las personas. Bueno, Dani, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. La verdad, las intervenciones de todos nuestros invitados han sido muy interesantes, han sido muy valiosas e importantes porque nos han ayudado a entender el contexto y cómo se maneja ese tema de la medicina botánica y alternativa. Creo que una reflexión del día es que el uso de la marihuana es una decisión es un ejercicio de libre elección realmente. Nosotros tenemos derecho a defender nuestros principios, a defender nuestras creencias, así como los otros tienen también derecho a ser autónomos sobre las decisiones que toman sobre su cuerpo. Lo que no podemos permitir, y creo que eso lo hemos visto en el programa del día de hoy, es que nuestros prejuicios nos condicionen y que estos prejuicios hagan que se cierre la esperanza de vida para pacientes que pueden sanarse, Dani, gracias a estos tratamientos alternativos. Sí, es María Camila, y algo que me gustó mucho de lo que tú estás diciendo y la última intervención que dijo el doctor es lo siguiente: nosotros podemos tener cualquier tipo de ideologías, de pensamientos, de creencias, pero estas nunca se pueden interponer ante la vida, y como lo decía el doctor, ya hay evidencia científica y yo creo que debemos de hacer un poco ese quiebre coyuntural y de paradigmas en nuestra región. Hablo principalmente de Latinoamérica, porque quizás el doctor Moreno, que representa a España, quizás los españoles tienen un poco más de apertura, pero nosotros todavía, y hablamos como colombianos, hay un tabú todavía con eso. Entonces eso es importante, que nuestras creencias no se interpongan ante la vida. Claro que sí, así que doctor Saba, doctor Ortúzar, doctor Moreno, muchísimas gracias por abrirnos este espacio y pues bueno, esperamos tenerlos en un futuro acá en Parche Pro. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la oportunidad. Claro que sí. A ustedes, televidentes en casa, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar como @canalunivalle.tv en Facebook, Instagram y Twitter. Nosotros nos vemos la próxima semana con más temas de interés aquí en Parche Pro. Los esperamos. Chao.